Como profesionales de la salud, ¿cuántas veces se han encontrado con un paciente que les pregunta si puede tomar café? Y lo incluyen en sus conversaciones sobre la prevención de enfermedades crónicas. Son preguntas muy interesantes que, a decir verdad, no siempre tienen una respuesta fácil. A pesar de ser una de las bebidas más populares del mundo, el café a menudo se deja de lado en nuestras consultas. Exacto. Y por eso hoy vamos a explorar un tema que estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes les resultará fascinante: el impacto del consumo de café en la salud cardiometabólica. Para esta conversación nos basaremos en 2 artículos de revisión recientes que ofrecen una visión bastante completa. Una revisión general de los metaanálisis para comprender el efecto del consumo de café y la relación entre el accidente cerebrovascular, la enfermedad cardíaca cardiovascular y la demencia entre sus consumidores globales. Ajá. Y consumo de café y salud cardiometabólica, una revisión exhaustiva de la evidencia. Analizaron una gran cantidad de estudios, incluyendo estudios observacionales, de intervención, incluso de aleatorización mendeliana, lo que nos proporciona una base sólida para nuestra discusión. Así es. Lo interesante es que estos estudios nos ayudan a comprender no solo si existe una correlación entre el consumo de café y la salud cardiometabólica, sino también si hay una verdadera relación causal. Empecemos por un tema que siempre generó controversia: la relación del café con la presión arterial y la hipertensión. Muchos pacientes, e incluso algunos profesionales de la salud, creen que el café aumenta la presión arterial. ¿Qué nos dice la evidencia al respecto? Es cierto que el café puede causar un aumento a corto plazo de la presión arterial. Imagínate que estás tomando un café expreso bien cargado. Es normal que sientas una ligera aceleración en tu ritmo cardíaco y un pequeño aumento en tu presión arterial. Pero este efecto es transitorio, como un sprint rápido. Me gusta la analogía del sprint. De hecho, tiene sentido que el efecto del café en la presión arterial sea temporal, como una ráfaga de energía que luego se disipa. Exactamente. Y lo más importante es que la evidencia muestra que el consumo regular de café a largo plazo no tiene un impacto negativo en la presión arterial. De hecho, algunos estudios sugieren que incluso podría reducir ligeramente el riesgo de desarrollar hipertensión. Esto es muy relevante para nuestra práctica clínica, ya que a menudo nos encontramos con pacientes hipertensos que son amantes del café. ¿Qué les dirías a estos pacientes? Les diría que en general no hay razón para que eliminen el café de su dieta. Por supuesto, es fundamental tener en cuenta el cuadro clínico completo del paciente, sus hábitos de consumo y si toman medicación para controlar la presión arterial. Pero en principio, el café, consumido con moderación, no debería ser un problema para la mayoría de los pacientes hipertensos. Pasemos ahora a otro tema que despierta mucho interés, sobre todo en el contexto de las crecientes tasas de diabetes tipo 2, la relación entre el café y la prevención de esta enfermedad. En este punto, la evidencia es bastante sólida. Diversos estudios han demostrado que el café tiene un efecto protector contra la diabetes tipo 2 y lo más interesante es que existe una relación dosis-respuesta. Es decir, cuanto más café se consume, mayor es la reducción del riesgo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estudios que respalden esta afirmación? Claro que sí. Por ejemplo, el estudio de salud de las enfermeras y el estudio de seguimiento de profesionales de la salud en ACHPFCs mostraron que aquellos participantes que aumentaban su consumo de café en más de una taza al día durante un periodo de 4 años tenían un riesgo 11% menor de desarrollar diabetes tipo 2. Pero lo más sorprendente es que aquellos que disminuían su consumo de café durante este mismo periodo tenían un riesgo 17% mayor de desarrollar la enfermedad. Esos resultados son realmente impactantes. Demuestran que el café no es solo una bebida neutral en este contexto, sino que realmente puede tener un impacto significativo en la prevención de la diabetes tipo 2. Exactamente. Y estos hallazgos se ven respaldados por otros estudios, incluyendo metaanálisis que han demostrado una disminución del 6% en el riesgo de diabetes tipo 2 por cada taza diaria adicional de café. Estos datos son muy contundentes y nos brindan un argumento sólido para incorporar el café en nuestras conversaciones con los pacientes sobre la prevención de la diabetes. Sin duda, el café puede ser una herramienta valiosa en la prevención de la diabetes tipo 2 y deberíamos considerarlo como parte de un enfoque integral que incluya también una dieta saludable, ejercicio regular y control del peso. Ya que estamos hablando de los beneficios del café, me gustaría explorar un área que quizás no es tan conocida, pero que está generando cada vez más interés: la relación entre el café y la salud renal. Es un área de investigación fascinante.
Aunque la evidencia aún es emergente, varios estudios han encontrado una asociación entre el consumo de café y un menor riesgo de enfermedad renal crónica, especialmente cuando el consumo es moderado o alto. ¿A qué se atribuye este posible beneficio? ¿Hay alguna hipótesis sobre los mecanismos involucrados? Se cree que las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes del café podrían estar jugando un papel importante en la protección de los riñones. Recuerda que los riñones son órganos muy sensibles al daño oxidativo y a la inflamación crónica. Claro, tiene sentido. ¿Hay algún estudio en particular que te gustaría destacar en este punto? Sí, hay algunos estudios que vale la pena mencionar. Por ejemplo, el estudio ARIC y el estudio Croges, ambos estudios observacionales a gran escala, encontraron que el consumo de café se asociaba con un menor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y un metaanálisis de 2021, que incluyó datos de varios estudios, mostró una reducción del 8% en el riesgo de enfermedad renal crónica incidente entre los bebedores de café. Estos hallazgos son muy prometedores y nos invitan a reflexionar sobre si deberíamos considerar el café como parte de nuestras estrategias de manejo y prevención de la enfermedad renal crónica. Es una pregunta que vale la pena explorar en mayor profundidad. Si bien la evidencia aún no es tan robusta como en el caso de la diabetes tipo 2, los indicios sugieren que el café podría tener un impacto positivo en la salud renal, y esto abre un nuevo campo de investigación y de posibilidades para la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal. Y hablando de la salud renal, es importante destacar que no todos los cafés son iguales. La forma en que se prepara el café puede influir en su impacto en la salud, especialmente en lo que respecta a los niveles de colesterol. Claro, a menudo hablamos con nuestros pacientes sobre la importancia de una dieta saludable para el corazón, y el colesterol es un factor clave en ese contexto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo la preparación del café puede afectar los niveles de colesterol? Con gusto. Existen diferentes métodos de preparación del café, cada uno con sus propias particularidades. Por ejemplo, el café filtrado al pasar por un filtro de papel retiene la mayor parte de los diterpenos, café Stoli-Cawell. Estos compuestos se han relacionado con un aumento en los niveles de colesterol LDL, el colesterol malo. Entonces, para los pacientes con dislipidemia o con riesgo cardiovascular elevado, el café filtrado sería una mejor opción que otros métodos de preparación que no retienen los diterpenos. Exactamente. Es importante tener en cuenta estos detalles al momento de hacer recomendaciones a nuestros pacientes. Y hablando de recomendaciones, ¿qué consejos específicos podríamos dar a los pacientes con diabetes en relación al consumo de café? Para los pacientes con diabetes, el café puede ser un aliado en el control de la glucemia, siempre y cuando se consuma sin azúcares o edulcorantes añadidos. Es decir, café solo sin ningún tipo de aditivo que pueda afectar los niveles de glucosa en sangre. Así es. De hecho, algunos estudios sugieren que el consumo de café podría mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que significa que las células del cuerpo podrían utilizar la glucosa de manera más eficiente. Esto sería un beneficio adicional para los pacientes con diabetes, ya que la resistencia a la insulina es uno de los principales problemas en esta enfermedad. Precisamente. El café consumido de forma inteligente podría contribuir a un mejor control de la glucemia en estos pacientes. Pasemos ahora a otro componente clave del café: la cafeína. ¿Qué recomendaciones generales podemos dar a nuestros pacientes sobre su consumo? La cafeína es un estimulante que puede tener efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico. Muchos de nosotros, por ejemplo, disfrutamos de una taza de café por la mañana para empezar el día con energía. Totalmente de acuerdo. A mí también me ayuda a activarme por las mañanas. Sin embargo, un consumo excesivo de cafeína puede provocar ansiedad, insomnio, palpitaciones y otros efectos adversos. Por eso la clave está en el equilibrio. Como con casi todo en la vida. ¿Hay alguna recomendación general sobre la cantidad de cafeína que se considera segura? La cantidad de cafeína que se considera segura varía según la persona, su sensibilidad, sus hábitos de consumo y su estado de salud general. Pero en general se recomienda no superar los 400 miligramos de cafeína al día para la mayoría de los adultos. ¿Y eso equivale a cuántas tazas de café? Depende del tipo de café y del método de preparación, pero en general una taza de café contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína. Entonces, podríamos decir que un consumo moderado de café sería de unas 3 a 4 tazas al día para la mayoría de las personas. Sí, esa sería una estimación razonable, pero es importante individualizar la recomendación en función de la tolerancia de cada paciente a la cafeína y de sus condiciones médicas. Por supuesto. En pacientes con insomnio o ansiedad, por ejemplo, sería prudente reducir el consumo de café o incluso eliminarlo por completo. Exactamente. Y en pacientes con enfermedades cardíacas es fundamental consultar con el cardiólogo antes de hacer cualquier recomendación sobre el consumo de café o cafeína. Hablemos ahora de los mecanismos moleculares por los que el café podría ejercer sus efectos en la salud. Es un tema complejo,
pero creo que es importante que los profesionales de la salud tengamos una comprensión básica de estos procesos. Estoy de acuerdo. A nivel celular y molecular se ha visto que el café y sus componentes bioactivos pueden influir en diversos procesos relacionados con el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Uno de los mecanismos más estudiados es el efecto antioxidante del café. Los polifenoles, como el ácido clorogénico, son potentes antioxidantes que pueden neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y el ADN. Es decir, que el café podría protegernos del daño oxidativo que se asocia al envejecimiento y a diversas enfermedades, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Exactamente. Y además del efecto antioxidante, el café también tiene propiedades antiinflamatorias que podrían contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Fascinante. Parece que el café es una bebida mucho más compleja de lo que pensamos. Y la investigación sobre sus efectos en la salud está en constante evolución. De hecho, hay estudios que sugieren que el consumo de café podría estar asociado con una mayor longevidad. Sí, aunque aún se necesita más investigación para confirmar esta relación, los estudios epidemiológicos sugieren que las personas que consumen café con regularidad tienden a vivir más tiempo. Es una noticia alentadora para los amantes del café. Sin duda. Y como profesionales de la salud es importante que nos mantengamos actualizados sobre la evidencia científica relacionada con el café para poder brindar a nuestros pacientes información precisa y recomendaciones personalizadas. Totalmente de acuerdo. Y a nuestros oyentes les recordamos que en la descripción encontrarán la bibliografía con los estudios que hemos mencionado a lo largo de este episodio. Y hablando de investigación, hay un tipo de estudio que ha cobrado gran relevancia en los últimos años para comprender la relación entre el café y la salud, los estudios de aleatorización mendeliana. He oído hablar de la aleatorización mendeliana, pero confieso que me resulta un poco complejo de entender. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla para nuestros oyentes? Claro que sí. Imagínate que queremos saber si beber café realmente causa una reducción en el riesgo de diabetes, pero nos preocupa que otros factores como el estilo de vida puedan estar influyendo en los resultados. La aleatorización mendeliana es como si la naturaleza hiciera un ensayo controlado aleatorizado por nosotros. Es una forma muy visual de explicarlo. ¿Y cómo funciona exactamente? Se basa en el hecho de que heredamos nuestros genes de forma aleatoria de nuestros padres, y algunos genes influyen en la cantidad de café que una persona tiende a consumir. Al estudiar estas variantes genéticas, los investigadores pueden analizar si existe una asociación entre la predisposición genética a beber más café y un menor riesgo de ciertas enfermedades. Es como si tuviéramos grupos de estudio predefinidos por la genética. Exactamente. Y al usar la genética como una especie de asignación aleatoria, los estudios de aleatorización mendeliana pueden minimizar el riesgo de sesgos que suelen estar presentes en los estudios observacionales. Es una herramienta muy poderosa. ¿Y qué nos dicen estos estudios sobre el café? En el caso de la diabetes tipo 2, algunos estudios de aleatorización mendeliana han encontrado una asociación causal entre un mayor consumo de café y un menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Esto confirma la evidencia de los estudios observacionales y nos da mayor seguridad sobre el efecto protector del café. Es decir, que la genética nos está ayudando a comprender mejor los mecanismos por los que el café podría protegernos de la diabetes. Así es, y en cuanto a la función renal, los estudios de aleatorización mendeliana también han mostrado un efecto beneficioso del café. Se ha encontrado una relación causal entre un mayor consumo de café y una mejor función renal, un menor riesgo de enfermedad renal crónica e incluso una menor albuminuria. O sea que el café no solo podía prevenir la diabetes, sino también proteger nuestros riñones. Esa es la conclusión a la que apuntan estos estudios. En relación a la hipertensión, el síndrome metabólico, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la mortalidad por todas las causas, los estudios de aleatorización mendeliana no han encontrado una asociación causal clara con el consumo de café. Entiendo. Y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, ¿qué nos dice la aleatorización mendeliana? En el caso de las enfermedades cardiovasculares como la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, la evidencia de los estudios de aleatorización mendeliana aún es limitada y no permite sacar conclusiones definitivas. Se necesitan más estudios en esta área para tener una idea más clara. En resumen, la evidencia científica disponible hasta el momento sugiere que el café consumido con moderación y teniendo en cuenta el tipo de café y la forma de prepararlo, podría tener efectos beneficiosos para la salud, particularmente en la prevención de la diabetes tipo 2 y la protección de la función renal.
Exactamente. Y es importante destacar que esta evidencia proviene de una variedad de estudios, incluyendo estudios observacionales de intervención e incluso de aleatorización mendeliana, lo que le da mayor solidez a las conclusiones. Para ir cerrando nuestro análisis, me gustaría resumir los puntos claves que hemos discutido hoy y que son clínicamente relevantes para nuestra práctica. En primer lugar, podemos tranquilizar a nuestros pacientes hipertensos. El consumo moderado de café no tiene un impacto negativo en la presión arterial a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, deberíamos considerar el café como una herramienta valiosa en la prevención de la diabetes tipo 2. La evidencia en este punto es muy robusta. Y por último, aunque la evidencia aún es emergente, el café podría tener un efecto protector sobre la función renal. Es un área que merece la pena seguir explorando. Así es. El café no es una panacea, pero sin duda es una bebida con un potencial sorprendente para la salud. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido un placer tenerte en este espacio. El placer ha sido mío. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden encontrar el descargo de responsabilidad y la bibliografía con los estudios que hemos mencionado en la descripción de este episodio. Esperamos que esta información les haya sido útil para su práctica clínica. Hasta la próxima. Disclaimer and bibliography in the description.